Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, un grito desgarrador rompió el silencio en un suburbio tranquilo de Texas. Era el 13 de febrero de 1987, y Alice Martin acababa de enfrentarse a la brutalidad encarnada. Daniel Lee Corwin, un hombre oscuro cuyo nombre quedaría grabado en la infamia, se había asegurado de eso. Horriblemente herida, nadie esperaba que Alice sobreviviera. Pero, ¿cómo había llegado a este punto? ¿Y qué más se ocultaba en su sombra retorcida? Para entender cómo estas atrocidades ocurrieron, necesitamos remontarnos a los inicios de Daniel Lee Corwin. Nacido el 13 de septiembre de 1958 en el condado de Orange, California, el camino de Corwin hacia la oscuridad estaba lleno de señales perdidas. La infancia de Daniel, lejos de cualquier normalidad, estuvo marcada por un hogar disfuncional, donde la violencia y la negligencia fueron sus primeros maestros. Durante la adolescencia se convirtió en un joven introvertido, alienado por su entorno. En 1975, siendo apenas un joven con un futuro incierto, Corwin cometió su primer acto de violencia al secuestrar y apuñalar a una compañera de clase, un acto brutal que dejó cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales, en su víctima. Fue condenado a 40 años. Sin embargo, la justicia, en un error garrafal, lo liberó tras solo 9 años. El sistema judicial, con sus grietas y errores, abrió las puertas para que un depredador caminara nuevamente entre la sociedad. En 1986, ya libre, se mudó a Texas, un estado que recién adoptaba un severo estatuto de asesino en serie. Poco sabían los habitantes de Huntsville que Corwin volvería a golpear, y con más furia que nunca. La tranquilidad de la comunidad se convirtió en vulnerabilidad enmascarada. En el oscuro laberinto del crimen, algo seguía sin encajar. ¿Cómo pudo un sistema dejar a un monstruo caminar entre los inocentes de nuevo? En la helada mañana de febrero, Corwin se aproximó a Alice Martin con un engañoso aire de normalidad. En su interior, las sombras de sus intenciones comenzaban a agitarse. Lo que sucedería a continuación cambiaría para siempre las vidas de todos aquellos que lo rodeaban. Alice, una madre dedicada y trabajadora, jamás imaginó que el día común que comenzaba pudiera volverse tan oscuro. La brutalidad de su ataque fue solo el comienzo de una serie de eventos escalofriantes. Alice, contra todo pronóstico, sobrevivió, a pesar de las heridas físicas y psicológicas infligidas. Su resiliencia era un testimonio del terror frío que había experimentado. En el hospital, su familia y amigos se aferraban a la esperanza, sin entender del todo la magnitud del peligro que acechaba. Pero lo que ella no sabía es que su testimonio sería insuficiente para detener a Corwin. La escalada de violencia era inevitable. Otro nombre, Wendy Gant, pronto se entrelazará en esta sangrienta narrativa. Mientras Alice sanaba sus heridas, Corwin seguía deslizándose entre las sombras, su hambre de caos insatisfecha. A su paso dejaba un ecosistema de temor y desconfianza que se expandía rápidamente en toda la comunidad. Parecía imposible desenmarañar el mal que había anidado en el corazón de su ciudad. La comunidad vivía en negación, incapaz de concebir la horrenda verdad oculta detrás de las paredes. Pero la incertidumbre se empezaría a desvanecer. ¿Quién sería el siguiente? En octubre de 1988, un intento de asesinato sacudió a la serena comunidad de Huntsville. Wendy Gant, una joven con los sueños todavía intactos, se encontró cara a cara con la violencia encarnada en Corwin. Ese encuentro fatídico podría haberla silenciado para siempre, pero su valentía y astucia la llevaron a simular su propia muerte, engañando tanto al destino como a su despiadado agresor. Corriendo ensangrentada y aterrorizada hacia la seguridad,
Wendy finalmente llevó a la policía a la captura de Corwin. La verdad, escondida bajo capas de horror, comenzó a emerger. En el proceso de investigación, los detectives descubrirían que Corwin no solo pretendía matar, ya había cometido otros 2 asesinatos antes de este, y lo que es más, el patrón de sus crímenes parecía meticulosamente planeado, como si cada asesinato fuera parte de un juego macabro que solo él entendía. Lo inquietante era cómo los videojuegos obsesionaban a Corwin, un detalle que cuando menos insinuaba una macabra fascinación. Los investigadores rascaron bajo la superficie de la psique de Corwin, descubriendo un complejo entramado entre su mente perturbada y sus atroces crímenes. Pero no todo estaba claro. Este thriller de la vida real comenzaba a mostrar su verdadero horror y profundizaba en hasta qué punto puede llegar la depravación humana. A medida que los medios de comunicación se hacían eco del caso, la opinión pública se dividía entre el horror y la fascinación morbosa. Mientras tanto, el rastro de pistas dejaba a todos preguntándose: ¿cómo pudieron tan fácilmente pasar desapercibidos estos oscuros deseos? La comunidad de Huntsville se enfrentaba a un enemigo interior y la pregunta clave seguía sin respuesta: ¿qué es lo que realmente impulsaba a Corwin? Durante los interrogatorios, Corwin confesó, sin ni siquiera un atisbo de remordimiento, los asesinatos de 3 mujeres: Lucille Johnson, Carol Richards y la noche que marcó el final de su reinado de terror. Con frialdad, detallaba los momentos finales de sus víctimas, como si estuviera relatando la trama de una película. Pero en este punto, los investigadores empezaban a comprender la magnitud de los horrores no contados. Las confesiones eran solo la punta del iceberg de una mente profundamente trastornada. Usando sus propias palabras, se reconstruyeron las últimas horas de sus víctimas, revelando un ritual meticuloso de violencia y manipulación. Todo señalaba su habilidad en evadir cualquier mirada inquisitiva. Sin embargo, las cosas no eran tan simples. La influencia que la cultura de los videojuegos tuvo sobre él comenzó a filtrarse en los testimonios y análisis psicológicos. En ciertos juegos, Corwin veía formas de emular sus impulsos más oscuros, transformando escenarios virtuales en cacerías reales. Estas revelaciones no solo arrojaron luz sobre sus motivos, sino que también abrieron la puerta a nuevas interrogantes. ¿Cuánto de sus deseos estaban inspirados o amplificados por el pixelado mundo del entretenimiento? Los investigadores quedaron perplejos al considerar las implicaciones, y más importante aún, cuán seguro es el refugio de cada casa tan solo detrás del cristal. En un mundo donde las líneas entre realidad y ficción se vuelven borrosas, cada hogar podría ser el siguiente escenario de un terror inimaginable. El tribunal quedó sepulcralmente asombrado. Corwin fue el primero en ser condenado bajo el nuevo estatuto de asesino en serie, una sentencia con un único final: ejecución. Dentro de la sala, el silencio cortaba el aire como un cuchillo. Más allá de estas paredes, el eco de sus crímenes todavía resonaba. Enfrente de Corwin, Wendy Gant, la superviviente, se enfrentó a su agresor por última vez. Con una mirada firme a quien había intentado destruir su vida, sus palabras, pocas pero imborrables, sellaron un capítulo doloroso que ella deseaba cerrar. Corwin, en un desafiante silencio, apenas pestañeó, mientras que la determinación en los ojos de Wendy reflejaba la voluntad de seguir adelante. Sus crímenes, su condena, todo formaba parte de un ciclo de violencia que, a su modo de ver, era insaciable. Sin embargo, para Corwin no había regreso. Corría hacia el abismo creado por su propia mano. Para la sociedad, la caída de Corwin supuso un telón a una obra macabra,
Pero la frustración, ardiente y palpable, habita también en cada uno de nosotros. ¿Cómo frenamos lo inevitable una vez ha cobrado vida propia? En una sociedad que empieza a cuestionar sus límites de reforzamiento moral, la respuesta parece tan inalcanzable como inquietante. La sentencia fue aplastante, pero necesaria. Corwin no volvería a caminar entre los vivos, pero su rastro de destrucción dejó cicatrices en el tejido moral de la comunidad. Las familias de las víctimas seguían cruzando los límites de lo tolerable, intentando recoger los pedazos de sus vidas rotas. Era como intentar reconstruir un jarrón hecho añicos, consciente de que jamás volvería a ser el mismo. Mientras tanto, el sistema legal, tambaleante pero implacable, se enfrentó a la tarea monumental de asegurar que tales errores judiciales no volvieran a repetirse. La sociedad al borde del abismo no podía permitirse un segundo Corwin. En el corazón de la noche, las luces centelleantes de la prisión de Huntsville anunciaron el final de su terror cuando Corwin exhaló por última vez. Y aunque la justicia parecía haber hecho su parte, el peso de la tranquilidad perdida y la duda persistente lo hacen todo mucho más complejo. ¿Es posible extinguir por completo el fuego latente del horror? Una vez éste se enciende en las mentes de aquellos que sufren. Tras las frías estadísticas de un caso más cerrado, las emociones humanas retumban, llevándonos a preguntarnos qué nos depara el futuro. El frío, metálico tic del reloj marcó el final. En la noche del 7 de diciembre de 1998, el ciclo brutal de Corwin concluyó. La inyección letal no fue más que un punto final simbólico a años de oscuridad. Sin embargo, la pregunta aún persiste. ¿Fue justa esta ejecución? En el corazón de este debate, la justicia y la venganza bailan una danza incómoda. Los días, como el polvo, continúan asentándose lentamente, pero los ecos de sus crímenes permanecen. Los videojuegos, una pieza curiosa en su narrativa, plantean cuestiones inquietantes sobre los límites de la ficción y la realidad. ¿Hasta qué punto pueden las fantasías digitales corromper a un alma predispuesta? La línea entre lo virtual y lo real es un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. Y más escalofriante aún, que nos asegura que no hay más Corwins aguardando en las sombras de lo digital. El terreno permanece turbio, dejando a la humanidad enfrentándose a un espejo perturbador de sus propias creaciones. Daniel Lee Corwin es un recordatorio escalofriante de cómo la oscuridad puede enraizarse profundamente. Nos insta a mirar más allá, a cuestionar el pasado y vigilar el porvenir. El impacto de la cultura digital sigue siendo un debate abierto, uno que resuena, por inevitable, en nuestro presente. Reflexiona sobre las sombras que acechan cada esquina del entretenimiento. ¿Optaremos por ignorarlas o confrontarlas? Suscríbete para más historias perturbadoras donde exploramos el inquietante vínculo entre nuestros mundos y aquellos que lo trascienden.